Bien, vamos a estudiar ahora la monotonicidad de funciones. Esto hace referencia a la característica de ciertas funciones de ser crecientes, decrecientes, estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Entonces, ¿qué ocurre con una función creciente, por ejemplo? Una función crece cuando tiene una forma como esta, ¿no? Y en este caso queremos extraer cuál es la condición algebraica formal que satisface esta función. Entonces, podríamos concentrarnos en dos puntos particulares de la gráfica de la función, ¿no? Y tratar de extraer la condición geométrica o algebraica que cumple esta función. Entonces, por ejemplo, si este es x1, este es f de x1, si este es x2, este es f de x2. Bien, y lo que está pasando es lo siguiente. A medida que la variable aumenta, ¿sí? X1 cambia a X2, aumenta. El valor de la función evaluado en esos puntos en el dominio también va a ir en aumento. En este caso vamos a decir simplemente que es menor o igual. Bien, esa es la condición que satisface. Es decir, para cualquier par de elementos del dominio que cumplen esta condición, se cumple esta otra. Y eso caracteriza a las funciones crecientes. Bien, entonces vamos a usar esta definición. Una función definida con dominio en A, conjunto de llegada a B, función real, es creciente, cuando para todo par de elementos del dominio se cumple la condicional, ¿no? X1 menor que X2 implica que f de X1 es menor o igual que f de X2. En este caso la función es creciente. Pero en esta figura, de hecho, la función cumple algo más que ser creciente, sino que es estrictamente creciente. Bien, y para desigualdades estrictas, lo que vamos a solicitar, lo que vamos a pedir es que, así, la función es estrictamente creciente cuando x1 menor que x2 implica ahora que esta desigualdad sea estricta. Bien. De forma similar, a veces vamos a necesitar demostrar que una función no es creciente. Y eso es bien sencillo, se niega esta proposición, entonces el para todo se convierte en existe y P implica Q se convierte en P y no Q. Entonces de esa manera encontramos esta condición aquí. Bien, similarmente se puede definir los conceptos de función estrictamente creciente, como hemos visto antes, decreciente y estrictamente decreciente. Entonces, aquí va a ser, por ejemplo, decreciente. Así la función es decreciente cuando para todo par de elementos x1 menor que x2 implica, y ahora será f de x1 mayor o igual que f de x2. En ese caso será decreciente y eso también sale de la misma idea de entender qué es lo que ocurre con funciones que tienen este tipo de comportamiento, ¿no? Aquí otra vez tenemos x1, f de x1, tenemos aquí x2 y f de x2. Podemos ver cómo a medida que la variable x crece, ahora f de x decrece. Y será estrictamente decreciente cuando la desigualdad pues es estricta. ¿Bien? En cualquiera de estos cuatro casos, si la función cumple cualquiera de estas cuatro definiciones, entonces vamos a decir que que es monótona. Y el tipo de monotonicidad será si es creciente o decreciente, ¿no? También es cierto que estrictamente creciente implica creciente y que una función es creciente y decreciente si y solo si es constante. Estas dos características se
Estas dos propiedades se siguen de la siguiente observación, ¿no? Primero, notemos que si A es menor que B, entonces A es menor o igual a B. Es decir, por ejemplo, si nosotros escribimos que 1 es menor que 2, podríamos decir que 1 es menor o igual que 2. Esa es una implicancia que cumplen estas desigualdades y que nos permiten decir de que si es estrictamente creciente, en particular es creciente. ¿Bien? La segunda observación es que tiene que ver con que una función es constante si y solo si es creciente y decreciente, viene de la siguiente observación. Este A menor o igual a B va a salir de la definición de creciente. Y si también se cumple que es decreciente, ahora vamos a tener la otra desigualdad, B menor o igual que A. Pero A menor o igual que B y B menor o igual que A, ambas son ciertas si y solo si A es igual a B. Y eso significa que la función es constante, que la función no cambia en todo su dominio. Entonces, de estas dos propiedades de números reales, se sigue realmente esta propiedad, estas dos propiedades de monoticidad, ¿no? Estrictamente creciente implica creciente y una función es creciente y creciente si solo si es constante. Bien. Ahora, es posible también mostrar que una función real, la función lineal, siempre es monótona y la monotonicidad depende de la pendiente m, ¿no? En el caso de la función lineal. De hecho, se puede demostrar que cuando m es positivo, tenemos que la función es estrictamente creciente. Si m es igual a 0, la función es constante. Y m negativo, si solo si f es estrictamente decreciente. Bien, por ejemplo, veamos el caso m negativo. A ver, si m es negativo, queremos mostrar que f es estrictamente decreciente. Entonces, como es negativo para todo x1, x2 en el dominio A, asumiendo que x1 es menor que x2, ahora le vamos dando la forma de la regla de correspondencia. Como m es negativo, a la hora de multiplicar por m, la desigualdad cambia, ¿no? mx1 ahora va a ser mayor que mx2. Y si le sumamos b a ambos lados, vamos a tener la regla de correspondencia. F de x1 es mx1 más b, pero eso es estrictamente mayor que mx2 más b, que es el f de x2. ¿Bien? Y esto demuestra que f es estrictamente decreciente. ¿Bien? Esa es la implicancia. Pero como esta es una bicondicional, tenemos que hacer el regreso. Y para el regreso vamos a hacer algo parecido, pero no igual. Vamos a asumir que f es estrictamente decreciente. Si es estrictamente decreciente, entonces para todo x1, x2 en el dominio A se cumple que x1 menor que x2 implica que f de x1 es estrictamente mayor que f de x2. ¿Ok? Ahora, si reemplazamos la regla de correspondencia, estamos diciendo que mx1 más b es estrictamente mayor que mx2 más b. Y ahora simplificamos estos b's. Podríamos simplificar estos b's y pasar, podríamos pasar mx1 a la derecha. Pasamos mx1 a la derecha y factorizamos el m. Entonces nos va a quedar 0 estrictamente mayor
que m por x2 menos x1. Bien, por hipótesis, x2 menos x1 es positivo. Y este positivo está siendo multiplicado por un valor m y nos está dando 0. Nos está dando menor a 0. O sea que todo esto debe ser negativo, pero este de acá es positivo, eso fuerza a que el m sea negativo. Entonces podemos concluir que m es negativo. Bien, entonces ahí está el reverso. Si la función es estrictamente decreciente, m debe ser negativo. Y similarmente se puede hacer con la primera, ¿no? Y también se puede probar que si m es 0, entonces la función debe ser constante. Bien, vemos aquí otro ejemplo. La función definida por x al cuadrado no es monótona. Si no es monótona, hay que demostrar que no es creciente ni tampoco decreciente. Y de hecho eso también va a demostrar que no es estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. Eso es por parte de la observación que hicimos anteriormente, ¿no? La contrapositiva de esta proposición de la primera nos dice que A menor o igual a B falso implica que A no es menor a B. Sería la contrapositiva. O sea que si no es creciente, tampoco puede ser estrictamente creciente, ¿no? Eso es lo que dice esto. Bien, entonces basta comprobar que una función no es creciente ni decreciente para que no sea monótona. Y ahí podemos usar justamente esta condición. La función no es creciente cuando se cumple esto y no es decreciente cuando se cumple lo mismo, pero con esta desigualdad cambiada. Entonces, eso es lo que hay que buscar, contraejemplo, porque estamos negando la definición de creciente y decreciente que usa para todo. Bien, entonces aquí la función no es monótona porque no es creciente y tampoco es decreciente. ¿Sí? Visualmente podemos imaginarnos acá la parábola. Nos imaginamos la parábola y ahora escribimos acá estos par de puntitos. Hay un par de puntos. Menos 1 y 1. Y acá arriba está el 1. Bien. Entonces, y acá está el otro puntito 0, ¿no? Ok. Entonces demostremos por qué la función no es creciente. ¿Por qué no es creciente? No es creciente y por lo tanto tampoco estrictamente creciente ni estrictamente creciente, porque podemos mostrar un par de puntos en donde vemos que la función decrece, y eso es justamente porque existe x1 igual a menos 1 y x2 igual a 0, ¿no? Estos dos puntitos, en donde tales que, fijémonos que x1 es menor que x2, ¿sí? Pero f de x1 es 1 y esto es mayor que 0, que es f de x2. Bien, entonces estamos negando la condición de creciente. Creciente era así, ¿no? Pero eso no está ocurriendo, es al revés. Entonces no es creciente ni estrictamente creciente. Y similarmente, no es decreciente ni estrictamente decreciente, porque existe x1 igual a 0
y x2 igual a 1, tal que otra vez x1 es menor que x2 y f de x1 es 0 menor que 1, que es f de x2. Bien, para que sea decreciente debería ocurrir esto, pero ocurre exactamente lo opuesto. Por lo tanto, no es creciente ni decreciente y tampoco estrictamente creciente o decreciente. Entonces, de estas dos afirmaciones podemos concluir de que no es monótona, ¿no? La función, entonces, la función no es monótona. Bien. De hecho, es posible también notar algo importante aquí, y es que estas dos últimas funciones tienen intervalos de monotonicidad, es decir, intervalos máximos en donde sí son monótonas y se puede especificar el tipo de monotonicidad. Bien, por ejemplo, esta función es creciente de menos infinito a 0, decreciente de menos infinito a 0 y creciente de 0 a más infinito. Entonces, esos serían sus intervalos de monotonicidad. Entonces, vamos a escribirlo así. F de x igual a x al cuadrado. Esta función ¿no? A ver, esta función de aquí. Esta función de aquí no es monótona. Y de hecho, esta de acá tampoco va a ser monótona. Esta es la función 1 entre x, que sería bueno también. Sería bueno también graficarla. Entonces, vamos a ver en qué espacio lo hacemos. Vamos a ponerlo aquí nada más. En este espacio tenemos la función 1 entre x. Bien, ese es f de x igual a 1 entre x. Y ahora lo que podríamos hacer es verlos. Esa función no es monótona porque no es creciente ni decreciente. ¿Sí? Podemos notar que no es creciente porque de acá a acá, por ejemplo, decrece. No es creciente porque de acá a acá decrece, por ejemplo. Y no es decreciente porque de este punto a este punto crece, ¿no? En el caso anterior, esta función no era monótona, pero tenía sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como habíamos dicho, esta función es, vamos a ponerlo aquí mejor, creciente en, en 0 a más infinito y decreciente en menos infinito a 0. ¿Sí? Esos serían en los intervalos de monotonicidad para la función x al cuadrado. ¿Dónde es creciente y dónde es decreciente? Y en este caso hay que tener cuidado. Para esta función 1 entre x es decreciente en menos infinito hasta 0 abierto, porque 0 no es parte del dominio. Y también en 0 a más infinito. Pero entonces esta función es decreciente en dos intervalos por separados, pero no en la unión. En la unión no es decreciente, porque en la unión de estos dos intervalos, que es el dominio, yo puedo escoger este punto y este otro punto.
en donde x1 es menor que x2, pero f de x1 es menor que f de x2, entonces daría la impresión que estuviera creciendo, ¿no? Entonces no es decreciente en todo el dominio, pero es decreciente en dos intervalos por separado. Bien, y acá tenemos un último ejemplo en el que nos piden, eh, nos preguntan, ¿no? Si es que f y g son estrictamente decrecientes, será la composición monótona y nos piden justificar. Entonces veamos. Para todo par de elementos en el dominio de la función f, ¿no? A ver, si x1 es menor que x2, como la función f es estrictamente decreciente, esto es lo que va a pasar, ¿no? F de x1 va a ser estrictamente mayor que f de x2. Eso es porque la función f es estrictamente decreciente. Pero ahora, estos son dos elementos en el conjunto de llegada de f que coincide justo con el dominio de g. Acuérdense que en el diagrama teníamos así, de composición. Primero, este es f y después este es g. Entonces las f's están acá, que son justo el dominio de g, y ahí podemos aplicar g. Entonces aplicamos g, y como g es estrictamente decreciente, g de f de x1 le va a cambiar el sentido a la desigualdad. G de f de x2. ¿No? Eso es porque g es estrictamente decreciente. Le cambia el sentido. Pero entonces este es g compuesto con f en x1, estrictamente menor que g compuesto con f en x2. Y acá tenemos lo siguiente. Para todo par de elementos del dominio, x1 menor que x2 implica que g o f de x1 es menor que g o f de x2. Por lo tanto, podemos concluir que la composición g o f es de hecho estrictamente creciente y por lo tanto sí era monótona. Bien, queda de ejercicio este problema en el que hay que demostrar que esta función es monótona y hay que ver el tipo de monotonicidad. Acá lambda es una constante positiva y por lo menos podemos estimar qué es lo que va a pasar. Como lambda es positivo, menos lambda es negativo y eso va a cambiar la monotonicidad. Luego g es estrictamente decreciente. Entonces tenemos decreciente, estrictamente decreciente, compuesto con estrictamente decreciente va a ser creciente, pero multiplicado por -1 va a ser estrictamente decreciente otra vez. Y sumando una constante no va a cambiar. Entonces esto va a ser estrictamente decreciente, de hecho. Pero bueno, queda como ejercicio entonces.